Hola, buenas, que Dios os bendiga a todos. Hoy quiero traerte unos versículos, amén, de cómo hacer la voluntad de Dios para que sea bueno y gratificante para tu vida en los caminos del Señor. Amén. Nos dice en Isaías 55, versículos del 6 al 8, nos dice así: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual él tendrá misericordia, y al Dios de nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Con lo cual, lo que te está diciendo, una de las cosas de cómo hacer la voluntad de Dios, te dice aquí que busquemos primero a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad primeramente a Dios mientras pueda ser hallado significa buscarlo mientras nosotros estamos vivos. Porque mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de hallar a Dios y de llamarlo. Amén. Esa es una de las cosas de cómo hacer la voluntad de Dios, de que mientras estamos vivos, buscadlo. Y que también nos dice que si nosotros estamos por caminos pecaminosos, que dejemos esos caminos, y que Él tendrá misericordia de nosotros y que perdonará nuestros pecados si salimos de los caminos pecaminosos y lo buscamos mientras podamos hallarlo, o sea, mientras estemos vivos. Esa es una de las cosas de cómo hacer la voluntad de Dios. Amén. Nos dice el Salmo 37:4, nos dice así: Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice: encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él lo hará, y exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Amén. Lo que te dice aquí en el Salmo 37:4 de cómo hacer una de las cosas de la voluntad de Dios es que nos deleitemos en los caminos de Dios, que confiemos en Dios y que nosotros, al deleitarnos a nosotros mismos con el Señor y confiando en sus caminos, podremos de cómo hacer su voluntad también. Nos dice en Filipenses 2:13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, lo que te dice una también de las cosas de cómo hacer la voluntad de Dios en Filipenses 2:13, nos dice que Dios, que en nosotros nos produce el querer hacer su buena voluntad. El querer hacer su buena voluntad, queridos hermanos, es hacer cosas para el Señor, buscarlo, hallarlo, hacer las cosas conforme a lo que está escrito su palabra, porque Él produce el querer en nuestro corazón. Si Él produce el querer, también entonces haremos el cómo hacer. Amén. Esa es una de las cosas de la voluntad de Dios y que por cierto te dice que es por su buena voluntad. Amén. Nos dice en Marcos 11, 23 al 24. Nos dice así: os aseguro que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, sin dudas en su corazón, sino creyendo que se hará lo que dice, lo que diga, se hará. Con lo cual, lo que te está diciendo aquí en Marcos 11, 23, 24 es que una de las cosas de cómo hacer la voluntad de Dios es que tengamos fe. De cómo hacer la voluntad de Dios tienes que tener fe, porque sin fe no consigues hacer nada. Amén. Dice también en Santiago 4:3, dice así: y cuando pedís, no recibís porque pedís mal, con el único propósito de satisfacer vuestras pasiones. Con lo cual, una de las cosas que es de la voluntad de Dios es que no pidamos cosas que son para nuestras pasiones carnales. No pidamos esas cosas Dios no quiere que las hagamos. Tal y cual como te dice en Santiago 4:3, que cuando pedimos no recibimos porque estamos pidiendo mal,
porque cuando estamos pidiendo algunas cosas es con el único propósito de satisfacer nuestras pasiones, o sea, nuestras cosas carnales, como por ejemplo le pedimos a Dios que nos conceda 1 millón de euros, por poner un ejemplo. Eso es algo conceder a nuestras pasiones carnales, con lo cual no recibimos porque pedimos mal. Entonces, una de las cosas de cómo hacer la voluntad de Dios es que justamente pidamos bien lo correcto sin que sea por nuestras pasiones carnales. Dice en Primera de Juan 3:22, dice, y todo lo que le pidamos lo recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le agradan. Con lo cual, una de las cosas de cómo hacer la voluntad de Dios, que lo que pidamos que recibiremos de él porque estamos guardando sus mandamientos, porque estamos guardando su palabra, amén, y que hacemos cosas que le agradan a Dios. Hacer cosas que le agradan a Dios, por ejemplo, que lo que te estoy diciendo aquí, que tú guardes sus mandamientos, que guardes su palabra, que intentes caminar con rectitud mediante la palabra del Señor. Esa es una de las cosas también de cómo hacer la voluntad de Dios. Amén. Dice también, queridos hermanos, en Romanos 10:15 nos dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian las buenas noticias. Amén. Así que una de las cosas de cómo hacer la voluntad de Dios es que estemos anunciando el Evangelio, que anunciemos las buenas noticias del Evangelio, porque dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio, lo que quiere decir es de las personas que vamos por ahí por la calle caminando, anunciando el Evangelio, anunciando la palabra de Dios, amén, anunciando las buenas noticias, con lo cual una de las cosas también de cómo hacer la buena voluntad de Dios es que estemos anunciando el Evangelio, amén. Proverbios 6, 5, 8 nos dice aquí así, mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la cosecha su sustento, con lo cual una de las cosas más importantes también de cómo hacer la voluntad de Dios te dice que observemos cómo es la hormiga, aquel que es perezoso, y que observemos sus caminos y que seamos sabios, porque dice que ella sin tener capitán ni gobernador está dispuesta a preparar en el verano su comida y que la recoge en el tiempo de la cosecha para su sustento. Una de las cosas también más importantes de cómo hacer la voluntad de Dios ya nos dice que no seamos perezosos, que observemos cómo es la hormiga, porque la hormiga siempre está trabajando todo el año para poder cosechar su sustento. O sea que vengo a dejaros estos versículos para que os haga bien para vuestras vidas, para que sepáis de cómo hacer la voluntad de Dios y que también, queridos hermanos, os sea de bendición y de indicación para hacer las cosas bien delante de la presencia del Señor, de cómo hacer su voluntad. Así que Dios os bendiga y que Dios os guarde.